Camarillo, jefe de la División de la Universidad Abierta. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia impartida por la licenciada Yaciel Judith Camarillo Rincón, la cual se titula Testamento y la importancia de testar. La licenciada Camarillo Rincón es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se encuentra en trámites de titulación de la especialidad en Derecho Familiar en el posgrado de esta Facultad de Derecho. Trabajó en el despacho jurídico González Arabia y Asociados, cursó diversos cursos y talleres en materia de Derecho Civil y Familiar y actualmente labora en el despacho jurídico Márquez Camarillo como abogada titular. Asimismo es profesora de Derecho Sucesorio en nuestra división Universidad Abierta. Le cedo la palabra a la licenciada Camarillo Rincón. Bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al director de la facultad que siempre está invitando a todos los maestros para que podamos tener este tipo de conferencias, cosa que agradezco, y al jefe de la División de Universidad Abierta. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar la conferencia que se llama Testamento y la importancia de testar. ¿Por qué la intitulé así? Primero porque vamos a ver el concepto de lo que significa testamento. En segunda, también porque es algo muy importante que se debe de realizar. Yo imparto la materia de Derecho Sucesorio, como bien lo comentó el maestro, y es muy importante que la gente sepa cómo se realiza el testamento, que la gente realice y otorgue el testamento ante notario público. Entonces, si me lo permiten, les voy a dar el concepto de lo que quiere decir testamento. Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara y cumple deberes para después de su muerte. Esta definición la encontramos en el artículo 1285 del Código Civil para el Distrito Federal. Cabe aclarar que sí, es un acto personalísimo, por lo que quiere decir que no se puede otorgar poder para otorgar testamento, debe de ser un acto único, es revocable. ¿Por qué? Porque sí se puede es revocable. ¿Por qué? Porque se puede cambiar cuantas veces quieran hacer el testamento. No porque se otorgue un testamento quiere decir que con ese se van a quedar. Pueden cambiarlo cuantas veces sea necesario. Obviamente hay que pagar derechos por realizar el testamento. Entonces pueden realizar el testamento cuantas veces tengan dinero para realizar el testamento. Y es obviamente libre. ¿Por qué? Porque no debe de existir ningún tipo de dolo, violencia en contra de quien está otorgando ese testamento. Es su voluntad, por eso ese testamento es la voluntad del testador. Ustedes deciden acerca de sus bienes, acerca de su patrimonio, acerca de lo que quieren hacer, quién va a heredar, quién va a legar. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esto es importante porque se plasma ahí su voluntad. ¿Para qué? Para después de la muerte. Esto es muy importante. Muchos dicen, es que no quiero dejarle problemas a mis hijos. Bueno, entonces hagan testamento. Realicen testamento. Si tienen bienes, hagan testamento. Así aunque ustedes digan, es que yo soy joven, jamás me voy a morir, no hagan el testamento. Tengan algún bien, cualquier bien, realicen y otorguen el testamento. ¿Por qué? Porque al momento de fallecer, ustedes por medio de este testamento van a realizar su voluntad, van a decir a quién se les va a dejar y a quién es el que va a ser el responsable, quién va a tener ese uso de ese derecho. Entonces sí es muy importante que lo otorgue obviamente todas las personas a partir de que ya tienen algún bien. Desde ese momento ya pueden otorgar testamento. A partir de que tengan su primer carro, que por lo regular siempre los jóvenes se compran, que es lo primerito que se compran, otorguen testamento. Bueno, obviamente por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos. Si una persona capaz, acuérdense que tenga el ejercicio de goce, el uso del ejercicio de goce, el ejercicio y goce.
la capacidad de goce y de ejercicio. Esto es muy importante, pero también es muy interesante saber que personas de 16 años, mayores de 16 años, pueden otorgar testamento. No solamente las mayores de edad, sino también las personas que tengan 16 años, mayores de 16 años, pueden otorgar testamento. ¿Esto por qué? Porque también ellos pueden trabajar y ellos pueden tener sus propios bienes. Entonces, esto sí es muy importante. También una persona con, aquí el código establece, recordemos que nuestro código todavía no está muy actualizado, en el aspecto que dice una persona demente puede otorgar testamento siempre y cuando esté en un estado de lucidez. La palabra demente pues ya es una palabra de discriminación, estamos de acuerdo, pero pues no se han estado realizando esas reformas a nuestro código. Pero una persona que tiene que no esté en estado de lucidez puede otorgar testamento siempre y cuando lo esté. ¿Cómo vamos a saber que esté? Obviamente por un certificado médico. Hay que darle aviso al juez, es todo un procedimiento para iniciar todo este trámite acerca de la lucidez de la persona y puede otorgar testamento. Entonces, mayores de 16 años pueden otorgar testamento y una persona en intervalo de lucidez también puede otorgar testamento. Declara y cumple sus deberes para después de su muerte. Como bien ya se los dije, es importante que se mencione quiénes van a tener sus derechos, sus bienes y sus obligaciones, porque también se heredan obligaciones, también se heredan bienes, también derechos, pero sobre todo hincapié en obligaciones, porque también ustedes van a determinar quién va a ser titular de esos derechos. Es su voluntad. Ahora, ¿quiénes pueden testar? Bueno, ya se los comenté. El artículo 1305 del Código Civil establece que pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Se dan cuenta, es muy ambiguo. Pero posteriormente dice en el artículo 1306, están incapacitados para testar los menores que no han cumplido 16 años de edad, ya sean hombres o mujeres. ¿Esto por qué? Porque si se dan cuenta, anteriormente las mujeres pues tenían, cuando se casaban, quien tenía la disposición de los bienes era el marido. Aquí ya se entre hombres y mujeres, pero volvemos al punto, nuestro código no está como tal muy actualizado. Entonces, los menores que hayan cumplido 16 años de edad. Los menores de 16 años de edad no pueden otorgar testamento. Mayores de 16, sí. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Volvemos al mismo punto de la discriminación, pero vamos a dejarlo en el estado de lucidez, en algún estado de lucidez, sí pueden otorgar testamento. Ahora bien, les voy a comentar cuántos tipos de testamento existen actualmente en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque anteriormente había muchísimos tipos de testamento. Estaba el hológrafo, el marítimo, el testamento público abierto, el testamento público cerrado, pero vinieron reformas en donde dijeron nada más van a haber dos tipos de testamento. Uno es el testamento público abierto y el otro es testamento hecho en país extranjero. Yo les voy a hablar acerca del testamento público abierto, que es muy importante. Ojo, este testamento público abierto está establecido en nuestro Código Civil para el Distrito Federal, pero otras partes de la República, en otros códigos, todavía siguen existiendo los demás tipos de testamento. Es muy importante que ustedes como estudiosos del derecho revisen cada código civil, cada código familiar, si es que hay en ese estado. ¿Para qué? Para que revisen cuántos tipos de testamento existen. Yo les estoy hablando solamente de aquí de la Ciudad de México. El testamento público abierto se realiza ante notario público, en el cual se designa a la o a las personas que serán dueñas de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. Esto es importante saber porque la única persona que puede disponer, bueno, no disponer, sino que puede realizar el testamento, que tiene la facultad para que sea testamento, es el notario público. El notario público de su elección. Aquí en este notario público, obviamente nosotros de una forma libre, de una forma que nosotros queramos, de la misma forma que nosotros queramos hacer el testamento, vamos a empezar a repartir nuestros bienes.
todos los bienes que tengamos, pero esto no nada más es los bienes que tengamos al momento de realizar el testamento, sino los bienes futuros. Estamos también hablando, cuando otorgamos testamento, de bienes futuros. No sabemos, siempre les digo, no se sabe si el día de mañana me saco la lotería y me compro, ahora estoy poniendo el ejemplo de mi casa en Dubái, ¿no? Sino que todos mis alumnos de derechos sucesorios son herederos si en algún momento llego a tener una casa en Dubái, ¿no? Entonces, pero solamente los de 2018 para los demás no se me vayan a emocionar. Entonces, uno no sabe, nunca sabe uno cuántos bienes vaya a tener después, o si realmente no vaya a tener bienes. Pero si tengo bienes, desde un inicio tengo que otorgar testamento. Y no nada más ese de los bienes presentes, sino también de los bienes futuros. Esto es muy importante que lo sepan, porque hay gente que dice, no, yo jamás en mi vida tengo bienes, y nada más tengo mi carcachita, ¿no? Mucha gente dice mi carcachita. Uno nunca sabe. Entonces, el testamento es también para los bienes futuros. Las personas que serán dueñas de los bienes, de eso no tenemos ninguna duda, ya sean bienes muebles, bienes inmuebles, de eso no vamos a tener ninguna duda. De los derechos y obligaciones. De los derechos y obligaciones. Si yo tengo derecho a, porque alguien me debe un dinero, tengo ese derecho de que me pague. Mi sucesión puede, por medio de mi testamento, yo señalar quiénes son los herederos y pueden pelear esa parte que les corresponda. Ahora, las obligaciones. Si yo tengo la obligación de pagar deudas o tengo que pagar alimentos, también mi sucesión, yo puedo designar quién es el que va a realizar ese pago o cómo lo vamos a realizar. Eso es muy importante que lo sepan. No nada más son bienes inmuebles, porque por lo regular la gente cuando tiene casa es cuando hace testamento, pero no, son bienes muebles o inmuebles, derechos y obligaciones. Se puede heredar o legar a los familiares. Más adelante les voy a explicar la diferencia de heredero y legatario. Se puede heredar o legar a familiares, amigos o cualquier institución. No necesitamos ser familiar o no forzosamente tengo que otorgarle el testamento o sean herederos o legatarios a mis familiares. Pueden ser, no necesarios ser mis familiares, pueden ser mis amigos, puede ser mi concubino, puede ser cualquier persona, cualquiera. No se casen con la idea, abogados, de que solamente es con mi familia, con mis hijos. Yo siempre les digo a mis clientes, si no quieren dejar problemas, no le dejen nada a nadie, ¿no? Pero hay que otorgar testamento, porque uno nunca sabe, ¿no? Eso es lo importante de lo que este pequeño papel, y digo pequeño porque pueden ustedes ver testamentos de 2 hojas, pero evita muchísimos problemas, muchísimos. Evita juicios engorrosos, evita discusiones entre familias. Entonces, digo, más adelante también se los voy a comentar, pero sí es importante que sepan que a quienes se les puede otorgar el testamento, porque a lo mejor no tienen familia, no tienen descendientes, ya están, vamos a decirlo crudamente, solos en este mundo, ¿no? Y dicen, ¿a quién le dejo mis bienes? ¿Para qué otorgo testamento? Pueden otorgarle a instituciones, porque si no hay herederos, entonces quien va a heredar en último grado va a ser la beneficencia pública por medio del DIF. No tiene nada de malo. Pero si ustedes otorgan testamento, es su voluntad. Si ustedes dicen que se le quiero heredar a alguien, adelante, es su voluntad. Hay que respetar la voluntad también del testador. Entonces pueden ser instituciones, familiares, amigos o a cualquier persona. Herederos o legatarios. Esto es muy importante hacer la definición, porque no es lo mismo heredero que legatario. El heredero, el artículo 1284, menciona: el heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Esto es muy importante porque se hereda como tal de la masa hereditaria, de todos los bienes que tuvo el testador antes de fallecer. De todos esos bienes se van a heredar, pero es importante que mencione quién va a ser los herederos. Es importante que mencione el nombre completo. Por lo regular, no quiero decir que en todas las familias, pero por lo regular, no nos sabemos el nombre completo de las personas, de nuestros familiares, siendo familiares.
Y sí hay veces que los papás no se saben los nombres completos de sus hijos, aunque lo duden. Cuando viene el testamento dice, pero no se llamaba así, no hay nadie que se llame con ese nombre, pero así mi mamá le decía a mi cariño. Es importante que cuando pongan herederos o legatarios, que vengan los nombres correctos para evitar problemas también. Nombres correctos, de preferencia como viene la identificación, sería fenomenal. Y completos, sí, por supuesto. Si tienen dos, hay personas, antes todavía se estilaba que tenían hasta 4 nombres. Ahorita ya más o menos vamos con 2, ¿no? A lo mucho 3. Pero se estilaba mucho que eran hasta 4 nombres. Y por lo regular siempre nos llaman de una forma. Entonces, sí es importante que venga el nombre completo. O sea, es muy bueno. Es que es eso. Por eso les digo, pues si tienen copia de identificación, sería fenomenal. Claro está que no tienen que avisarle a los herederos ni a los legatarios que van a hacer testamento. Es su voluntad si quieren decirlo o no. Pero pueden decirle, no hay ningún problema. Por lo regular no se estila, que es su última voluntad, nadie lo va a saber hasta que fallezca, pero muchas personas dicen, a mí me gusta dejar mis papeles en orden, otorgue testamento, aquí está mi testamento, estas son las personas y listo. Pero es dependiendo también de la persona. Yo sí considero que es importante que digamos que otorgamos testamento, dejar todos los papeles listos, todos, escrituras, documentación, facturas, todo listo antes de ser ordenados. Y más ustedes que son estudiosos del derecho, hay que ser ordenados en esos documentos, que son documentos de importancia. Hay que tener todo eso en orden. Ahora, regresando al punto del heredero, sí es importante poner el nombre completo, pero el heredero es en general, el heredero como tal. A lo mejor yo cuando hice mi testamento no estaba contemplada mi casa, volvemos al punto, mi casa en Rubén, pero antes de morir sí, y dejé como herederos a mis alumnos de Derecho Sucesorio del 19.2. Entonces todos van a ser herederos de todos mis bienes, de todos, herederos de todo. ¿Puedo nombrar herederos sustitutos? Sí, esto quiere decir que si alguien no acepta la herencia, la repudia, entonces puedo nombrar un sustituto. O si alguien que yo nombré como heredero falleció antes que yo, entonces puedo nombrar un sustituto. Puedo nombrar herederos sustitutos cuantas veces sea necesario, los que yo quiera, los que yo determine. No hay un límite de que diga, no, nada más 5 herederos y hasta ahí sustitutos. No, pueden ser los que yo decida. Pero sí es importante que si alguien no acepta o repudia la herencia, pues es importante también poder nombrar herederos sustitutos. Ahora, legatarios. A diferencia del heredero, el legatario va a adquirir a título particular. No tiene más cargas que las que expresamente le ponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos. Esto está establecido en el artículo 1285. Si se dan cuenta, el artículo anterior manifestaba y responde el heredero de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de sus bienes. Esto es, que no nada más es recibo la herencia, recibo el bien, ya sea bien mueble o inmueble, sino también pagar deudas. Eso es importante, por eso viene ahí también que se heredan las obligaciones. Si hay deudas, si la sucesión tiene deudas, entonces también hay que pagarlas. Pero hay un límite que se llama beneficio de inventario, que es hasta los bienes donde alcance de la sucesión, no de mis bienes en particular como herederos, sino bienes de la sucesión. A diferencia del heredero, el legatario es responsable subsidiario. Esto quiere decir que si los bienes de la herencia del heredero no alcanzaron para cubrir esos pagos, entonces ya entra subsidiariamente el legatario. Pero también no tiene más cargas que las que le imponga el propio testador. Si el testador no le impuso cargas, pues no va a tener. El heredero sí tiene cargas. Tiene que pagar, tiene que hacer gastos, tiene que realizar pagos de deudas, tiene que estar al pendiente. Y el legatario es, hasta que no alcancen los bienes hasta que se terminen los bienes de la herencia, entran ya los míos. Mientras, no.
Aquí es en específico, a diferencia del heredero que es en general, aquí es en específico. Por ejemplo, en específico un carro, en específico una casa, pero que sea en específico, la casa ubicada en número tal, interior tal, el inmueble tal, el carro, marca, submarca, puertas, todo como viene la tarjeta de circulación, así, color, todo, en específico. Ese es el legatario, tiene que ser en específico. Y obviamente se especifica a la persona y al objeto, por eso es legatario, porque es algo en específico. Ahora, no nada más en el testamento se señala heredero y legatario, sino también albacea. El albacea tiene un papel muy importante. Yo aquí les pongo como antecedente que el albacea, el concepto viene de la voz árabe albacía, que significa ejecutar los fines deseados por el testador. Realmente, a la fecha, lo que hace el albacea sí es ejecutar también los fines deseados del testador, pero también es representante de la sucesión y obviamente va a vigilar que la repartición se haga de acuerdo a la voluntad de ¿quién? Del testador. Por eso se nombra el albacea. Y es importante que el testador nombre a un albacea. Volvemos al mismo punto. No necesariamente tiene que ser familiar, pero sí recomiendo que sea alguien de confianza, porque es quien va a realizar todos los trámites de representación, es el que va a vigilar que realmente se haga el trámite y que vigile mi voluntad, mi última voluntad como tal. Entonces, se puede nombrar a 2 o más albaceas. Aquí no hay límite tampoco. Nada más hay que señalar si van a ser mancomunados o no. Si van a actuar mancomunadamente o indistintamente. Pero pueden ser 2 o más albaceas. ¿Se pueden nombrar albaceas sustitutos? Sí. Por si alguien no es obligatorio ni aceptar herencia, ni aceptar el legado, ni aceptar el cargo de albacea. A lo mejor yo no lo quiero aceptar, entonces puedo decir no gracias y puedo nombrar un albacea sustituto. Volvemos al mismo punto, no se requiere que sea familiar. No, esto no es obligatorio. La pregunta que al inicio les comenté, ¿no? ¿Cómo puedo evitar problemas a mis hijos o familia en caso de mi muerte? Primero, hay que acudir al notario público para registrar el testamento. ¿Para qué? Para plasmar ahí nuestra voluntad. Hay que designar los herederos y legatarios, así como el albacea, que es muy importante. Y si existieran menores de edad, también se puede designar en el testamento el tutor del menor. Esto es una cosa maravillosa porque mucha gente se preocupa de quién va a ser los tutores de sus hijos por si llegan a faltar. Ustedes los pueden nombrar en el testamento. Lo pueden hacer sin mayor problema. También, ojo aquí, se pueden reconocer a los hijos. Esto, hombres, por lo regular, es muy importante porque una vez hecho este reconocimiento, aunque el testamento sea revocable, el reconocimiento ya no. El notario público está obligado, desde el momento que realiza el testamento y acepta y reconoce a ese niño, el notario está obligado a girar oficio al registro civil para hacer la anotación de ese reconocimiento. Entonces, eso les comento porque si hay un chiste que menciona de que la persona, el señor ya lo daban por muerto, el señor usted arregle sus papeles porque ya se va a morir, hace el testamento, reconoce a los hijos. Cuando llega el médico le dice al médico, discúlpeme, no eran sus estudios. Entonces, sí es importante saber que ya una vez hecho el reconocimiento, ya no se puede revocar ese reconocimiento. El testamento sí, pero esa cláusula ya no. Hacer testamento es muy importante. Mucha gente pensamos, nos vamos a morir. Hago testamento y mucha gente ya de edad piensa, si hago testamento es porque ya quieren que me muera. No, es para evitar problemas. Se los comenté en un inicio también. Todos los problemas que pueden surgir después de que fallece algún papá o alguna mamá deviene porque no dejó testamento. Si bien es cierto que si no hay testamento se abre una sucesión legítima,
quien heredarán, pues obviamente por grado de parentesco, también lo es que es muy importante evitar los problemas. ¿Por qué? Porque no nada más, los hijos como tal no son los problemas, sino las cuñadas, los cuñados, ¿no? Es importante que saberlo. ¿Y por qué tu mamá te dejó igual? ¿O por qué tu mamá, o por qué tu papá, si tú eres el pequeño, o tú eres el mayor, tuviste por ellos? Entonces sí es importante que para evitar esos problemas, otorguen testamento. Vayan al notario, realicen este testamento público abierto, que es muy importante, eviten problemas. Evítenlo, porque es su voluntad y punto, se acabó. Sí pueden impugnar el testamento, que es un procedimiento totalmente independientemente del testamento, pero es su voluntad, la tienen que respetar, es su decisión. ¿En qué casos no se puede impugnar? Bueno, en cualquier caso, desde que se abre la sucesión, puede usted impugnarlo ante el juez de lo familiar. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, a usted no la dejan en la herencia, su familiar realiza un testamento y no la dejan en usted como heredera ni como legatario. Y dice, yo lo merecía. Puede impugnar el testamento. También se puede impugnar si usted sabe, por ejemplo, que existió violencia, que existió dolo cuando realizaron el testamento. Ahí también lo puede impugnar. Pero hay que acreditarlo. No nada más es impugnarlo. Por ejemplo, ahí cuando dice reconocer a los hijos en el testamento, si yo tengo 5 y nada más les dejo a los otros. No, es que una cosa es reconocer y otra cosa es heredar. Reconocer es que tuvieron un hijo, nunca se hizo cargo, no quiso firmar el acta de nacimiento, reconociendo que él era el papá. Entonces en el testamento puede reconocer, sí, mi hijo se llama fulanito de tal y su mamá es fulanito de tal. Ahí es cuando realmente hace el reconocimiento del hijo. Para el caso de la designación de tutor en caso de menores de edad, ¿puede ser cualquier persona? ¿O tiene que ser alguien? Bueno, tiene que ser una persona en específico que sepa usted que puede cuidar a sus hijos, que tenga esa responsabilidad, que los va a cuidar como si estuviera usted. Pero no tendría nada que ver el grado de parentesco, me refiero a que... No, puede ser que usted mire, por lo regular siempre se pone el papá o a la mamá. Si yo voy, el testamento, como decimos, es único, es personalismo. Por lo regular va el papá. Pero ya después usted puede decidir quién sea. Obviamente, si usted llega a fallecer y está el papá, pues esa tutela no está, no es efectiva porque todavía está el papá. Es el caso de que usted llegue a faltar. A lo que me refiero es si puede ser, por ejemplo, abuela o tío. Sí, siempre y cuando volvemos al punto. Vamos a vigilar el interés superior del menor. Si la abuela tiene 80 años, no, yo no le recomendaría, no hay algo que lo impida, pero no le recomendaría que lo pusiera. Entonces, sí es importante que ustedes pongan toda esta atención en el testamento, porque mucha gente no lo sabe. Mucha gente dice, nada más llevo los documentos, las escrituras y ya toco testamento. No, es importante que lo sepan para que también les digan a sus clientes o las personas que es el público en general, sepan cómo se realiza el testamento, que es muy importante. ¿Para qué sirve hacer un testamento? Uno, se protege el patrimonio de la persona. ¿Por qué se protege? Porque yo decido quién se queda con mis bienes. Yo decido esa voluntad, por medio del testamento, yo decido quién los va a tener. Hacer valer su voluntad, heredando, legando a quien ustedes quieran, dejar su patrimonio, sus obligaciones y sus derechos. Es su decisión. Es lo más importante del testamento, la voluntad. Obviamente da seguridad de que se cumplirá su voluntad. ¿Qué es lo que realmente dicen? ¿Quién van a dejar como herederos, como legatarios y como albaceas? Y que su voluntad se va a cumplir. Lo que les comentaba, no van a dejar problemas a los familiares. Esto es muy importante. Eviten problemas a los familiares también, porque es mucho más rápido un procedimiento de un juicio de una sucesión testamentaria a un juicio de una sucesión de bienes intestamentarios o legítimos. Se lleva muchísimo tiempo, mucho gasto. Los abogados pues estamos felices por llevar esos asuntos, pero eviten problemas y eviten trámites engorrosos. Eviten juicios largos, porque hay juicios, hay sucesiones que llevan muchos años.
permite dejar en orden la transmisión del permite dejar en orden la transmisión del patrimonio. Esto es muy importante, esto es siempre en orden. Si hubiese menores de edad, como ya se los comenté, se puede elegir el tutor, quien será responsable de su cuidado y educación en caso de fallecimiento, y es menos complicado el procedimiento de una sucesión testamentaria, como ya se los comenté. Esto es muy importante que lo sepan para evitar problemas. Es más económico realizar un testamento que no realizarlo y evitar iniciar un juicio sucesorio. Esto también es importante por cuestión de cultura. Por lo regular nosotros como sociedad no estamos con esa cultura, no tenemos esa cultura de otorgar testamento. Por lo regular, siempre decimos, pues se le van a quedar a nuestros hijos. ¿Sí o no? Pero es importante también que sepan a quién se los van a dejar. O sea, cada quien conoce a sus hijos. La gente por lo regular me dice, es que usted dígame a quién se lo dejo, ¿no? Pues es que usted conoce a su familia, usted son sus bienes, o sea, para empezar no es necesario que se los deje a su familia. Usted decida a quién se los va a dejar, es su decisión. Y siempre se lo he dicho, no es necesario dejárselo a los hijos, no es necesario. Ya depende del tipo de problema. No, es que mis hijos son muy unidos, pues porque son unidos también haga testamento, uno nunca sabe cuándo se va a separar. No los deseo, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, porque quieren que nos peleemos siempre. No, no es porque quiero que se peleen. Acuérdense que el trabajo de un abogado es evitar también problemas. No resolver problemas, sino evitar problemas. Y el realizar testamento es evitar problemas. Evitar juicios engorrosos, evitar que la familia como tal pueda llegar a fracturarse. Digo pueda porque no es obligatorio, no es necesario en todo, no siempre se den en todos los casos. Pero puede llegar a pasar que la gente se pelea por un bien, por el recuerdo de mi mamá, por el recuerdo de mi mamá, por el recuerdo de la abuela, ¿no? Eso es importante. Es importante también señalar que eso de que ven en las telenovelas, de que abren el cajón cuando muere una persona y ven ahí el testamento, no aplica. No aplica. Eso se le llamaba testamento hológrafo, hecho de puño y letra. Pero para que surtiera efectos ese testamento, tenía que haber sido depositado en el archivo judicial o en el archivo general de notarías. No nada más encontrarlo ahí en el buró o en el cajón. No. Por lo regular, la gente ya mayor piensa, algunas personas, no todas, piensan, pues hago el testamento, lo dejo por escrito y listo. Ya saben mis hijos cómo se va a repartir. No. Ustedes, siempre les digo a mis alumnos, cada vez que tengan bienes, hagan testamento. Si no, lo repruebo. No es obligatorio hacer testamento, pero sí se evitan muchos problemas. Sí es importante que realicen este testamento, que les digan a las personas cómo se realiza, cuál es el procedimiento y que tienen que acudir ante el notario. Esto es muy, muy importante, digo que es extremadamente importante, porque la gente luego no sabe cómo hacer testamentos. La gente luego no sabe qué poner en el testamento, quién va a heredar. Entonces, antes de acudir con el notario, que piensen bien qué bienes tienen o qué bienes creen tener en un futuro y a qué personas se les puede otorgar el testamento. Menores de edad, sí pueden ser herederos, sí pueden ser menores de edad los herederos, legatarios también. O sea, no hay distinción de quienes pueden aceptar la herencia. Pueden ser quien ustedes quieran, instituciones públicas también. Esto es importante que lo sepan. Mucha gente dice, no se lo voy a dejar a nadie de mi familia, lo voy a dejar a una donación. Dónenlo, está bien, está perfecto. Solamente plásmenlo en el testamento. El notario público les va a explicar qué bienes entran, qué bienes no entran. Porque cuando esto me llega mucho siempre, cuando se casan bajo el régimen de sociedad conyugal, que esto es muy importante, y realizan testamento, están realizando testamento de acuerdo a la sociedad conyugal, es decir, al 50% de sus bienes, si es que no firmaron capitulaciones matrimoniales distintas. Pero por lo regular nadie sabe que son capitulaciones matrimoniales, ni los abogados hasta cuando se divorcian. Ajá. Entonces,
Si se determina que hay sociedad conyugal, entonces están realizando el testamento del 50%. Su otro 50% es de su cónyuge, no de ustedes. ¿Por qué? Porque mucha gente hace testamento pensando que están haciendo el 100% de ese bien, y no es así. Es el 100% de sus bienes, de lo que realiza lo que forma parte de la sociedad conyugal, no del bien completo. Aunque ustedes lo hayan comprado, si se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, cheque. Es importante revisar si están casados y bajo qué régimen y qué bienes adquirieron durante el matrimonio. Esto es muy importante, porque mucha gente piensa, ya falleció mi esposo, nos casamos bajo el régimen de sociedad conyugal, automáticamente yo soy la dueña de todo. No. Por eso es importante que haya testamento. El notario siempre los va a asesorar, pero el notario no puede decirle, no le deje estos bienes a sus hijos, porque el notario solamente va a plasmar su voluntad. El notario los puede orientar en la forma de hacer el testamento, porque él es el que va a redactar el testamento, pero ustedes son los que realmente dictan su voluntad. Ahora, hay jornadas notariales, que esto es muy importante hacer mención. Hay jornadas notariales y todo el mundo ha escuchado el mes de testamento, ¿sí o no? Sí. Es el septiembre. Septiembre es el mes del testamento. Los testamentos en meses normales va dependiendo de la notaría, el costo va dependiendo de la notaría. En las jornadas notariales se vuelve único costo. El año pasado estaba en 2,200 pesos. Las notarías, sí, dice fenomenal, las notarías estaban a reventar. Hay notarios que amplían los horarios de atención, pero hay notarías que no. Ustedes pueden decir, bueno, ¿a qué notario acudir? Al notario de su confianza. No tengo un notario de confianza que le quede más cerca de su casa. Es como la escuela. Bueno, excepto en la UNAM, ¿verdad? Pero sí es importante que acudan al notario. Un notario público, no corredor. Tiene que ser notario público. Es importante, porque les comento lo del septiembre en vez de testamento, porque es más económico. Ya les dije más o menos el costo, este año no sé cuánto venga, pero es único en general. Algunas notarías amplían su horario de atención. Es seguro, porque es seguro, no tienen que acreditar siempre los bienes que tienen. ¿Por qué? Porque también se trata de bienes futuros. Entonces, es seguro y ustedes eligen al notario. Ustedes pueden elegirlo, nada de que le voy a decir a mi mamá que lo llevemos acá y vamos juntos, no. Háganlo solos, háganlo con su voluntad, con la idea de a quienes quieren dejarle esos bienes. Esto es muy importante, porque no toda la gente lo hace, no toda la gente hace testamento. Y a lo mejor estoy repitiendo mucho importante, pero realmente es muy importante que realicen el testamento. Todos tienen que realizar testamento. Eviten problemas. Hay jornadas también notariales de las delegaciones, también lo pueden hacer. Mientras lo hagan ante un notario público, no hay ningún problema. Pero nada de hacer testamentos a mano, nada de hacer testamento verbalmente, ¿no? Hay veces, por ejemplo, pueden preguntar, bueno, hay personas que están en el hospital y no pueden acudir a la notaría. No se preocupen, el notario va, les va a cobrar la ida, pero va. Obviamente una persona que está en una cama de hospital pero está sedado no va a otorgar testamento. No lo va a hacer porque está sedado. No sabe el notario tiene que tener certeza de que la persona es coherente con lo que está diciendo, porque hay personas que ya se les olvida mucho ciertas palabras, ciertos nombres, ya no reconocen a sus hijos y así ya no pueden otorgar testamento. El notario automáticamente va a decir no. O si el notario detecta de que esta persona que está otorgando testamento ejercieron violencia porque entran solos, el notario no le va a dejar otorgar el testamento. No lo va a hacer, porque entonces ya está queriendo decir que alguien ejerció violencia en contra de él, que alguien ya le dijo cómo deben de ser las cosas. Entonces, sí es necesario que otorguen testamento, sí es necesario que
ustedes decidan, antes de ir al notario, decidan a quién van a dejar sus bienes, cómo lo van a hacer y en qué porcentaje. También ustedes pueden decidir en los herederos el porcentaje de cada uno de los que van a heredar. No necesitan ser por partes iguales, pueden ser por distinto porcentaje. Es su decisión. Ustedes hacen su testamento. Por eso es personalísimo. Aquellas personas que están casadas y están casadas bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes y quieren hacer su testamento juntos, no lo van a poder hacer porque es personalísimo. Cada quien va a poder hacer su propio testamento, nada más, pero juntos jamás en la vida van a poder otorgar testamento juntos, aunque los bienes sean de los dos, porque la voluntad debe de ser de cada uno, no de los dos. Entonces, ahorita que estamos en febrero, para iniciar marzo, vayan ahorrando, vayan pensando qué bienes van a otorgar, qué bienes van a adquirir y otorguen testamento en el mes de septiembre y saquen cita antes. Ustedes ya saben que septiembre es mes de testamento, aparte siempre salen las jornadas notariales y siempre sale la publicación también en radio, televisión y en todos los medios ya electrónicos de que septiembre es el mes de testamento. Háganlo, es muy sencillo, no es difícil otorgar testamento. Sí vayan con un notario público de su preferencia para poder otorgarlo, para poder plasmar su voluntad para después de su muerte. Si se equivocaron en el primer testamento y se arrepintieron de hacerlo, no se preocupen, pueden volver a otorgar un nuevo testamento sin mayor problema, siempre y cuando paguen los derechos como ya lo comenté. Mándenme. Una pregunta, por ejemplo, tú como abogado puedes elaborar tu testamento y llevarlo a una notaría para que te lo regularicen y pagar, o tiene que ser a fuerzas que el formato de la notaría. No es de que usted lo haga por escrito y vaya, sino que el notario tiene que hablar con usted también. Porque aparte de que lo hagan, lo van a leer, antes de que usted lo firme se lo van a leer para ver si realmente es su voluntad. O sea, todavía puede arrepentirse en ese momento, pero el notario siempre va a tener contacto con usted, porque el notario tiene que cerciorarse que una es la persona que usted está diciendo que es, dos, que realmente se encuentra en un estado que no es una persona incapaz, tres, que no están ejerciendo violencia en su contra y que es su voluntad y que realmente lo que le está diciendo al notario es verdad, porque también declaración ante falsedad de declaración ante notario también es pena privativa. O sea, entonces esto es importante, no nada más es yo hago el testamento, lo escribo y ya no, sí le facilitan escribiendo para ver más los nombres, para ver quiénes son los que se les van a quedar, pero no es de que usted lo haga, vaya al notario, lo protocolaricen y ya, no, es ir al notario, sí, llevar su machote, pero su voluntad más bien, y el notario ya hará él como tal, ya transcribirá el testamento. Para tus bienes tendrías que presentarte, por ejemplo, no una casa que quede salir, sino que ya tengas las escrituras. No, porque a lo mejor es que lo volvemos al punto, son bienes futuros también. Entonces a lo mejor usted ahorita se encuentra pagándolo, está en un crédito hipotecario, pero usted no sabe si antes de fallecer ya lo terminó de pagar. Usted no puede limitar y decir nada, pues sí puede limitar y decir estos bienes, pero los bienes futuros, si no los detalló, entonces tendrá que abrir sucesión legítima para esos bienes que usted no otorgó en testamento. Por eso son bienes en general, bienes presentes y bienes futuros. Porque si no otorgó testamento y quería evitar problemas, pero va a realizar problemas habiendo la sucesión legítima. Sí, bueno. Licenciado, dos cuestiones que quisiera compartirle. Actualmente es posible, por eso que mencionaba de que hay muchas personas que actualmente viven solas y su única compañía pues son mascotas. ¿Actualmente es posible heredar a mascotas? ¿Hay un reconocimiento legal? Mire, como tal la mascota, no. Tendría que ser, por ejemplo, a una institución o una asociación que se dedique a cuidar las mascotas y que se encargue de cuidar a su mascota.
pero como tal hacía mi mascota. Esto se da mucho porque acaba de fallecer una persona que se lo dejó todo su gato, ¿no? Sí, pero eso fue en Estados Unidos. Aquí en México no. Exacto, es que es eso. Se le puede legar, por ejemplo, o heredar a la persona siempre y cuando se dedique a cuidar, por ejemplo, al gato. O le heredo a mi, por ejemplo, le heredo a mi hermana siempre y cuando cuide de mi hijo. Si mi hermana acepta la herencia, tiene que cuidar a mi hijo como si fuera su hijo. Pero ella puede decir, yo no quiero cuidar al chamaco, y no acepta la herencia. Pero puede otorgarle y dejarle ese testamento, le dejan esa carga. O sea, entonces sí se puede condicionar. Sí, los legados hay cargas, existen cargas. Maestra, buenas tardes. ¿Qué hay en el caso del concubinato, donde el patrimonio familiar se ha establecido por ambos, solo uno es el dueño y se puede hacer el testamento? Es que en el concubinato no hay régimen de sociedad conyugal. Entonces, por ejemplo, si usted vive en concubinato y usted es dueña de esa casa, usted puede hacer el testamento del 100% de esa casa. La persona es que puede ser poseedora, pero no soy dueña. Es que si no es propietaria de un bien, entonces yo no le recomiendo hacer testamento si no es propietaria de ningún bien. Hasta que sea propietaria o, por ejemplo, tenga la certeza de que a lo mejor en algún momento va a otorgar, sí, porque como tal usted no es propietaria. A pesar de los muchos años, hijos y demás. Es que entonces usted está hablando de una prescripción. Y para eso necesita iniciar un otro juicio totalmente distinto, que es la prescripción, que es totalmente distinto al testamento, para que acredite usted que tiene esa calidad ya como dueña. Pero usted me está hablando de un procedimiento totalmente distinto al del testamento. Porque, por ejemplo, hace usted el testamento de un bien que no es de usted, es un testamento sin bien. Entonces no aplicaría, o sea, para ese bien, aunque usted haya otorgado testamento, para ese bien no aplicaría porque hay que acreditar que antes de que usted falleciera, ese bien estaba a su nombre. Si no se acredita que sea su nombre, sus herederos no lo van a poder, no se lo van a poder adjudicar. De nada. ¿En qué sucede en el caso de que una persona que es soltera adquiere un bien, una casa, pero por un crédito que las instituciones, por ejemplo, Infonavit o otorgan, y después contrae nupcias con sociedad civil? Es que ahí estamos, por eso les digo, hay que leer las capitulaciones matrimoniales y hay que leer también el Código Civil para ver qué bienes entran en la sociedad y qué bienes no. Los bienes adquiridos antes de casarse no entran en la sociedad conyugal si es que no lo puso en las capitulaciones, porque si lo maneja en las capitulaciones y dice, entran mis bienes también, mis bienes anteriores, o sea, eso es muy importante, pero estamos hablando ya de matrimonio, no de testamento. No, pero por ejemplo, en las capitulaciones a partir del matrimonio, todo lo adquirido. Entiendo que lo adquirido es ese compromiso que se adquirió, aunque se esté pagando. Sí, aunque se esté pagando. Sí, sí. Yo ya puedo otorgar el testamento. Bueno, había una persona que mencionó que en el testamento se podía dejar sin el tutor, pero si en este caso yo dejo a mi hermano y mi hermano no acepta. Entonces, si no hay, es un testamento sin heredero, se tendría que abrir. No, el tutor. El tutor. Ok, perdóneme, me entendí heredero. Si no nombró tutor, entonces tendría que iniciar un procedimiento para que se nombrara tutor al menor. O sea, sí nombré tutor, pero el tutor no aceptó, no quiere ser. Es que hay que nombrar, entonces, tiene que nombrarle un tutor al menor. Y bueno, en otra cosa, si el testador deja toda su masa hereditaria a diferentes personas, pero a todas las deja en legado. Bueno, hay código expreso que dice que si todos son legatarios, se convierten ¿en qué? En herederos. O sea, sí hay código, el artículo es más claro que nada, eso llega a pasar. Pero por lo regular, siempre hay herederos universales y lo demás son legados. Por lo regular sí se plasma en el testamento. Pero si no hubiera herederos universales y todos fueron legatarios, entonces todos tendrán que ser herederos. Bueno, pues ya no veo manitas levantadas. Les agradezco mucho. Buenas tardes.